Hermano amado, Dios le bendiga. Eh, bueno, el motivo de este video es para poder compartir con usted una palabra del Señor, una enseñanza, para poder ser edificado. Primeramente, antes de comenzar, decirle de que le enviamos un saludo como familia a cada uno, que queremos estar juntos, queremos estar nuevamente reunidos en la iglesia para adorar el nombre del Señor y también para que podamos vernos, porque es importante que como hermanos nos veamos, nos reunamos y estemos juntos. Pero sabemos el por qué no podemos aún reunirnos. Y en este caso debemos estar orando. Espero que usted también eche de menos la iglesia, que este es un tiempo de reflexión, un tiempo de entender de que cuando el Señor nos da la oportunidad de reunirnos, estemos juntos y que, y que estas son las instancias para poder reflexionar sobre eso, que teniendo muchas veces las cosas, no las sabemos apreciar, pero le damos gracias al Señor porque por este medio y por vía web, por el grupo que tenemos nosotros de WhatsApp, podemos comunicarnos, podemos llamarnos, podemos bendecirnos con las cosas que nosotros subimos, con que compartimos. Le damos gracias al Señor por darnos también ese medio. Pero decirles nuevamente de que sigamos cuidándonos, sigamos teniendo precaución. Creo que las cosas todavía no van a mejorar, las cosas se pueden poner peor y esto significa que en algún momento quizás pueda alcanzarnos a nosotros mismos como familia o quizá a lo mejor como país, porque en el país siguen multiplicándose los casos del virus, del coronavirus, y esto puede pasar a peor. Esperemos en el Señor que no sea así, que Dios tenga misericordia, pero eso va a depender de cómo nosotros estemos orando, de cómo estemos clamando, de cómo estemos pidiendo. Dios dice que la oración del justo puede mucho. Y sé que eso es verdad porque su palabra es verdadera. Y debemos nosotros estar orando, pidiéndole perdón al Señor, clamando a Dios por lo que está pasando, por nuestra familia, resguardándonos también, saliendo lo justo y necesario y poder en algún momento no lamentar, que no estemos lamentando de alguna cosa que pueda venir sobre alguna familia. Lo extraño mucho, les bendigo en el nombre del Señor. Le pido a Dios que podamos estar juntos nuevamente, reunidos, y que si es la voluntad del Señor, que así sea. Espero que usted también esté en eso y que esté pidiendo y que esto sea un momento de reflexionar, de que cuando tenemos las cosas, los medios de poder juntarnos, debemos juntarnos como iglesia. Así que hermano, siga adelante, fortalezcase en el Señor, siga confiando, siga creyendo que Dios no nos desampara, que Dios está cercano a cada uno de nosotros y que este es el momento donde la iglesia es puesta a prueba también, de ver quiénes son verdaderamente los que siguen adelante, los que perseveran, los que verdaderamente tienen una fe formada en el Señor Jesucristo, una fe puesta en el Señor Jesucristo. Así que hoy día voy a subir una enseñanza. Espero que usted pueda compartir, que abra su Biblia, que me acompañe y que tome atención porque voy a ocupar muchos textos. Y es de gran bendición, fue de gran bendición para mí. Y yo sé que para usted también. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo voy a comenzar con esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios te bendiga. El texto se encuentra en el libro del Evangelio según Lucas, capítulo 22 del versículo 31 al 32. Pero el título que le puse tiene que ver justamente con el texto. Significa zarandeado o zarandeados como trigo. Y ahí vamos a ver por qué. Muchas veces somos zarandeados. Dios permite muchas veces que seamos zarandeados. Pero todo esto tiene un propósito. Y el propósito es precioso. El propósito está en Dios y el propósito está para nuestro crecimiento. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo doy comienzo a la lectura y acompáñenme usted. Dice así. Eh, versículo 22, capítulo 22, versículo 31 al 32. Dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que no, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Amén. Ese es el texto que voy a ocupar hoy día para poder explicar sobre esto y para poder enseñar de qué se trata. Recordemos que esto está también en el libro de Juan. Nosotros hemos estado leyendo y estudiando el libro de Juan. Y este año estuvimos predicando sobre el libro de Juan y también en ese libro aparece eh, de que Pedro iba a negar a Jesús, porque Satanás en algún momento lo había pedido y su fe en algún momento iba a flaquear. Pero le damos gracias al Señor porque Dios también nos ayuda y nos enseña grandes cosas con estas enseñanzas y con las verdades de Él. Lo primero que quiero decir es que Satanás no tiene poder sobre los creyentes. Ese es el primer punto que quiero afirmar y quiero que usted lo entienda. Satanás no tiene poder sobre los creyentes, aunque Él nos puede pedir. Dice así: he aquí, dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, Satanás puede pedirnos, claro, pero eso no significa que Satanás tenga potestad o poder sobre la vida de los creyentes, porque los creyentes le pertenecemos a Dios. Antes éramos del diablo, antes le pertenecíamos a Satanás, antes estábamos muertos en delito y pecado, antes éramos hijos de perdición, pero hoy día, por medio de la salvación, por medio de la fe, por medio del Evangelio, por medio de creer en Cristo, nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios. Y ahora nosotros fuimos trasladados de un reino a otro. Eso significa que ahora somos propiedad del Señor y que es Dios el que permite todas las cosas a los creyentes. Y en este caso, Pedro fue pedido por Satanás. Y esto es lo que quiero que usted entienda, es una advertencia para todos los creyentes. Satanás puede pedir permiso para zarandearnos. Esto significa que a todos los creyentes nos puede pedir. Y si está en Dios que nos toque, eso le pertenece a Dios. ¿Podemos ser pedidos por Satanás? Sí. ¿En algún momento de nuestras vidas? Claro que sí. Y eso es lo que estaba pasando hoy día, en ese momento, perdón, con Pedro. Recordemos un poco el contexto. Recordemos que el Señor estaba cenando con los discípulos, estaban los dos, estaba también ahí, me acuerdo yo que estaba Judas también, y recordemos que Judas era el traicionero, aquel que iba a entregar a Jesucristo. Cuando Cristo dice, uno de ustedes me entregará, Pedro dice, ¿quién será? Estoy parafraseando. Eh, bueno, el que meta la mano conmigo en el plato, ese será. Y ahí fue Judas que metió la mano, pero eh, ellos empezaron a dudar. Y ellos dijeron, nunca, Pedro dijo, jamás te negaremos, nosotros no seremos. Y el Señor le dice, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro diciendo, no, yo no voy a hacerlo, no voy a negarte nunca. Y eso es lo que muchas veces puede pasar en nosotros, que podemos decir muchas cosas y finalmente nos comportamos como Pedro. ¿Qué estaba pasando aquí? Ya el Señor sabía que Pedro iba a pasar por ese proceso. Y Satanás le pidió a Dios pasárselo porque quería destruirlo. De alguna manera, igual como había destruido a Judas. Recordemos que Judas había sido destruido. Recordemos que él se mató, él negó de alguna manera a Cristo al entregarlo. Él nunca había creído, era una persona que estaba destinada. Dice la escritura que que él era un hijo de perdición. Y estaba entre los 12. Pero dice que Satanás había entrado en el corazón de Judas y destruyó a Judas finalmente. Recordemos lo que pasó con Judas. Se ahorcó y dice que después cayó su cuerpo, me imagino que estaba putrefacto, y se hizo tira en la roca, en la piedra. Y ahí se deshizo completo. Esa fue la muerte para ese hombre. Y la perdición eterna también para él. Pero también lo que iba a pasar ahora era que Satanás también quería ir detrás de aquellos que seguían a Jesús. En este caso eran los 11 que estaban ahí. Recordemos que Pedro era uno de esos discípulos, un apóstol, y habían 11 más, perdón, 10 más que estaban con él, que también iban a ser dispersados en el momento de la prueba. Pedro le negó. Y Jesús sabía lo que iba a pasar, porque Cristo sabía todas las cosas.
le había advertido de antemano lo que iba a pasar con él, que le iba a negar. Pero también sabía de que Pedro era débil. Y muchas veces, hermano, nosotros tenemos debilidad en nuestros corazones. Había una negación de Pedro que todavía ni Pedro lo sabía. Y el Señor tenía que tratar con él. Porque el propósito de Pedro era que después fuera el pastor, un apóstol, fuera un predicador y fuera una columna importante dentro de la iglesia. Todo era para mejor, de alguna manera. Pero el proceso lo tuvo que vivir. Y muchas veces nosotros la prueba la vamos a tener que pasar, así como la pasó Pedro. Entonces, lo que quiero decir es que Satanás pide a los creyentes para zarandearlos, para encontrar solamente, creer paja solamente en nosotros y no fruto. Recordemos que el zarandeo es, cuando zarandean el trigo era una criba que se tomaba, donde echaban la paja, echaban el grano, y donde eso se movía muy fuerte. Entonces la paja era la que salía, la impureza, y quedaba solamente el trigo, el fruto. Era para dejar el fruto, y ese fruto era guardado, por supuesto. Entonces muchas veces van a venir a nuestras vidas esos remesones fuertes. Y aquí le estaba pasando algo tremendo al apóstol, a Pedro. Entonces la advertencia primeramente es que todos los creyentes pueden ser pedidos en un momento de sus vidas por Satanás. Eso es lo primero que usted debe saber. Aunque Él no tiene poder sobre nosotros. Dios solamente es el que puede dar la autorización con un propósito para que usted y yo seamos probados. Él no puede tampoco hacer lo que quiera con los creyentes. Satanás no puede hacer lo que quiera, como le vuelvo a explicar y le vuelvo a reiterar. Solamente Dios es el dueño de nuestra vida. Él es el que tiene poder y Satanás no tiene ningún poder sobre sus hijos. ¿Ya? Pero esto lo permite el Señor para que seamos, eh, para que seamos probados y saquemos quizás lo que hay oculto en nuestros corazones. En el corazón del hombre hay muchas cosas y en el corazón de los creyentes también. Y debemos ser refinados por medio de las pruebas, dice la Escritura. Y esta era una prueba para Pedro, que también puede ser para ti y para mí, para que usted esté al tanto. Y Dios quiere sacar lo mejor de nosotros porque Él es el único que conoce verdaderamente lo que hay en nuestros corazones. Y Dios quiere sacar la impureza de nuestras vidas. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Y Dios permite estas cosas para que ese propósito se cumpla. Vamos a explicar de ahí qué es lo que significa sacar lo mejor de nosotros también. Entonces, me acuerdo yo también de una historia parecida en la Biblia, donde había un siervo que se llamaba Job. Y si usted sabe, usted ha visto o ha leído ese libro, en el capítulo 1 aparece o nos muestra detalladamente lo que le sucede a este siervo del Señor. Este siervo del Señor era un siervo íntegro. Dice la Escritura, ¿acaso no has considerado a mi siervo Job? Cuando hay una conversación, cuando Satanás se presenta en el cielo, delante del Padre, y el Señor le pregunta de dónde vienes, y él dice de rodear la tierra. El león rugiente rodea la tierra. Y, y dice, ¿no has considerado a mi siervo que como él no hay otro? Varón íntegro, temeroso, apartado de mal. Era un hombre que tenía características que Dios estaba dando. Pero aquí comienza una conversación entre Dios y Satanás. Y Job no tenía idea. Y lo que está pasando aquí es que, bueno, le dice Satanás, bueno, tu siervo te sirve porque tú lo tienes bendecido, lo tienes cercado. Pero quítale el cerco y verás si no blasfeman tu propia cara delante de ti. Y ahí fue que el Señor le dio el permiso para que esto sucediera. ¿Sabe lo que le pasó a Job? Muchas cosas le pasaron. Perdió a sus hijos. Era un hombre que tenía muchos hijos e hijas. Los perdió todos. Era un hombre que era rico. Perdió su riqueza. Era un hombre que tenía buena salud y perdió su salud. Era un hombre que tenía una esposa y su esposa lo maldijo. Era un hombre que tenía amigos y sus amigos en algún momento estuvieron con él, pero después lo abandonaron y empezaron a acusarlo de que era un pecador. Y todo esto le pasó eh, porque Dios lo permitió. Lea el capítulo 1 de Job, lea el libro completo. Se lo recomiendo. Así que esto pasa en la Biblia. Esto pasa en la vida también.
Y si le pasó a ellos que eran íntegros, y si le pasó a un apóstol, ¿cuánto más puede pensar usted que nos puede pasar a nosotros? También Dios puede permitir, con un propósito, estas cosas. Así que preparémonos, y cuando estemos pasando, viviendo circunstancias quizás adversas o problemas, entendamos de que quizás, y no por culpa del pecado, por malas decisiones, sino que porque estamos viviendo una vida íntegra, santa delante del Señor, buscando su rostro, nos pueden igual pasar cosas. Y esto quizá un propósito de Dios para sacar lo mejor de nosotros, hermano. Entonces, si yo voy al relato de Job, bueno, después Job reconoce, Job entiende que de oídas solamente había ido al Señor y que ahora lo ve. Eso es el propósito de la prueba de Job, que ahora puede tener una comunión mucho más cercana y conocer a Dios en vez de solamente haber oído. Bueno, finalmente después Dios le devuelve todo y Dios lo restaura y le da a sus hijas nuevamente, le da a su misma esposa, y además de eso le devuelve muchas veces más su riqueza. Es una historia tremenda, preciosa, pero porque Job nunca perdió su integridad, sino que al contrario, adoró al Señor en el momento de la prueba. Y eso es importante, hermano, también de considerarlo, que cuando estemos viviendo pruebas, adoremos al Señor y tengamos comunión con Dios y no culpemos a Dios por las cosas que nos suceden, sino que al contrario, podamos nosotros decir, Señor, tú estás haciendo algo en mi vida. Amén. Eh, bueno, el zarandeo tiene ese propósito de sacar la paja, de sacar lo que está en nuestros corazones. Quizás dentro de nuestros corazones hay todavía eh, autosuficiencia, quizá hay pecados dentro de nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Pueden haber maldad dentro de nuestro corazón, iniquidad dentro de nuestro corazón, orgullo, falta de rencor, falta de perdón. Quizá a lo mejor está duro nuestro corazón y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe cómo tratar nuestros corazones. Y en Pedro, por supuesto, había una negación que tenía que salir de alguna manera, porque este era el momento de tratar a Pedro para que después, cuando Cristo no estuviera con él, físicamente él pudiera llevar y ayudar a la iglesia en las cosas que Dios le había encomendado, que era ser un pastor, un siervo del Señor, un predicador también. Así que todo esto tiene un propósito, y si Dios va a tratar con nosotros, si ya estás pasando por alguna prueba, quizás Dios está sacando hoy día lo mejor de nosotros y lo mejor de ti. Así que bendito sea el Señor, porque Él sabe cómo refinar y sabe mejor que nosotros cómo tratar nuestros corazones, que muchas veces se entenebrecen, que muchas veces hay cosas ocultas que debemos sacar, que debemos limpiar de nuestras vidas, y Dios es el que toma las cosas, en este caso a Satanás, como instrumento para poder limpiar nuestros corazones. Qué interesante cómo Dios trata, qué interesante saber que Dios está cercano a nosotros todavía, y que si somos sus hijos, el Señor ha comenzado una obra de fe que la va a concluir. Quiero leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para entender de lo que estoy diciendo. Lo tengo aquí escrito en el texto, que ya lo imprimí para poder leerlo y no desconectarme de lo que estoy diciendo. 1 Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ese es el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces hay un propósito de las pruebas. Es que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Y nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, hermano. Así que es importante que nuestra fe es sometida a prueba en todo momento por Dios, para que cuando Él se manifieste sea hallado en alabanza, dice la Escritura, en gloria y honra en su manifestación. Amén. Entonces, lo primero, decir que Satanás no tiene poder sobre los creyentes. Así que no creas eso que te dicen, que Satanás está dentro de ti, que Satanás está en tu casa, no sé, debajo de tu cama, y ver a los demonios en todos lados, hermano. No, 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 no. Hoy día eso se da mucho. E incluso he visto en iglesia a los hermanos sacándole demonios a los otros hermanos,
como que si Satanás fuera el dueño de ellos, como que si Satanás fuera el que lo habita. En un creyente eso no puede pasar. No puede ser poseído un creyente. Satanás puede influenciar a un creyente, sí. Incluso puede oprimirlo también, pero nunca poseerlo. Porque el que está dentro de ti es el Espíritu Santo, que se te dio para, para que te llevara a toda la verdad y toda justicia y te preparara para presentarte una vez delante de Dios. Y te dio hasta el día de la redención. Fue sellado dentro de ti. Él no sale, Él se queda ahí hasta el final. No debemos apagarlo ni entristecerlo con nuestros pecados, sino que obedecerlo y escuchar esa voz por medio de su palabra y también cuando el Señor nos guía o nos impulsa. Así que dentro de ti está el Espíritu Santo. Y no creas que estás endemoniado, que tienes demonios. No, 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 no. Eso no pasa. ¿Ya? Sobre los que no tienen nada dentro de sus corazones, sobre los incrédulos, sobre los no creyentes, puedo decir que sí, porque antes nosotros estábamos llenos de demonios, pero una vez que ya vinimos a Cristo, fuimos liberados completamente, liberados del pecado, liberados de ese mundo de esclavitud, del pecado y de Satanás. Y hemos pasado y hemos sido trasladados a su reino, al reino de Dios. Amén. Así que, bueno, a mí me da pena muchas veces ver eso, porque los hermanos no entienden la libertad que tenemos en Cristo, no entienden de que Cristo nos liberó de esos poderes y que ahora somos nuevas criaturas y que ahora somos el plantío y somos propiedad del Señor, que ahora le pertenecemos a Él y cualquier cosa que nos pase es porque Él lo permite. Así que no le pertenece a Satanás, ni Él tiene poder sobre ti, ¿ya? Lo que sí tengo que decirte es que si tú pecas o practicas algún pecado, abres la puerta para que Satanás venga también a derrotarte en toda área de tu vida, en tu familia, y el pecado es terrible. El pecado provoca ceguera, provoca endurecimiento, provoca encadenamiento, provoca aflicción, muerte, pérdida, un montón de cosas malas. Por eso que Dios nos manda a arrepentirnos y a ser libres. Una vez que eso sucede, entonces ahora le pertenecemos al Señor. Bendito sea el Señor que nos liberó. Y bendita esa fe que nos ha dado al Señor para poder vencerlo también. El segundo punto que quiero afirmar es que Jesucristo es nuestro intercesor. Dice, pero yo he rogado por ti. Mire, dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Aleluya. Bendito sea el Señor, que Él es Él es el que ha rogado por nosotros. Y eso significa que Cristo intercede por su iglesia, intercede por nosotros. Así que si somos del Señor, como Pedro era del Señor, quiero decirte que Jesús oró por Pedro. Y también Jesús hoy día está orando por nosotros. La palabra del Señor lo dice claramente. Y voy a leer algunos pasajes para que tú entiendas de que no estás solo y que el Señor es el que te fortalece, que el Señor es el que intercede a la diestra de Dios Padre, que el Señor es el sumo sacerdote para nosotros. Bendito sea el Señor, que el Señor nunca te va a dejar caer, sino que su oración es la que hoy día te mantiene en pie a ti y a mí. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Y eso me alienta mucho porque conozco mis debilidades, conozco que soy falto, conozco que muchas veces flaqueo, que desmayo. Y yo sé que si me pasa a mí, yo sé que a usted también. Y sé que ahí es donde nosotros tenemos a alguien en los cielos que no nos desampara y que está cercano cada día a nosotros. Él dijo, nunca te desampararé, nunca te dejaré. Así que Él está orando. Él tiene ahora una misión, un propósito, Jesús, que es orar por su iglesia, por la que Él compró con su sangre preciosa. Amén. Entonces, primeramente decir que Cristo es nuestro intercedor. Y en Romanos 8:34 voy a leer lo siguiente. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Y esa es la prueba fuerte de que no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor.
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Él es nuestro intercedor. Él es el que intercede por nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús está cumpliendo hoy día un rol de sumo sacerdote delante de Dios, el Padre? Y que por esa oración no hemos caído, que por esa oración Él nos ha levantado, que por esa oración hemos podido pasar las pruebas, que por esa oración hemos podido ser restaurados y que por esas oraciones de Cristo nosotros hoy día le servimos y estamos en sus caminos. Bendito es el nombre del Señor. Mire lo que dice Hebreos 7:25, y voy a leerlo también, que es otro texto que encontré que me gustó mucho. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, no es que no es que nos perdamos un día y después volvamos, un día nos perdamos y otro día perdamos la salvación y un día la tengamos y otro día la perdamos. O sea, eso es esquizofrénico. Sino que Jesús está sosteniendo su obra por medio de su intercesión. Y cuando Él sostiene su obra por medio de la intercesión, significa que Él ocupa todos los recursos que Él tiene, que es todopoderoso, para poder llevarnos hacia Él. Él, por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea, está hablando de su iglesia, está hablando de los creyentes, está hablando de ti y de mí. Dice, viviendo siempre, no un día, ni dos. No, Él no duerme, no se queda dormido como nosotros. Él no se olvida, a Él no le da sueño. ¿Ya? Él no es débil como nosotros. Él intercede. ¿Ya? Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre. Salva perpetuamente y perpetuamente también siempre, que significa siempre, intercede por nosotros. Y eso me da seguridad como creyente. De que no son mis méritos, no es mi fuerza, sino que es el Señor el que me sostiene. No sé si a ti, pero a mí me sostiene el Señor. Y en estos momentos de prueba que podamos pasar o que estemos pasando, quiero decirte que el Señor no se ha olvidado de ti, sino que el Señor te está sosteniendo en este momento. Y por Él no has caído. Y por Él vas a pasar la prueba. ¿Puedes decir amén? Yo digo amén. No sé si usted. Quiero leer otro texto. Por eso les dije en un principio que iba a ocupar varios textos. Y el texto está en Juan 17:20. En Juan 17:20 es donde Cristo ya finalmente está orando por Él, ora por sus discípulos directos y ora por los que tenían que venir, que éramos nosotros. Y Él hace una oración sacerdotal por Él primeramente, para fortaleza y para poder pasar la prueba que se venía, que era la crucifixión, era toda la pasión de Cristo, que era su, su, que era su todo lo que Él tenía que pasar en esos días, que fue su traición, que fue a él lo llevaron ante el concilio de Jerusalén, ya para poder acusarlo, su juicio en este caso, es decir, fue su acusación, su juicio, fue su exposición, su vituperio, todo lo que estaba pasando, todo lo que pasó en él. Por eso él oró para ese momento de esa copa que él tenía que beber, solo. Luego él ora por sus discípulos directos porque ellos se van a dispersar. Y eso pasó. Incluso ahí mismo Pedro lo niega. Y ellos se dispersaron, se arrancaron. Claro, porque estaban todos siendo perseguidos y de alguna manera sintieron miedo a la muerte. Y finalmente, por los que teníamos que venir, Él ora. Y ahí estamos hablando claramente que Él oró por ti y por mí. Y por todos aquellos que le han recibido. Así que podemos decir que Cristo es nuestro intercedor. Que Él es el gran intercedor, el gran sumo sacerdote que está orando y que está intercediendo para que nuestra fe no falte o no falle. Y la seguridad del creyente, nuestra seguridad está basada en las promesas, en su palabra, en lo que Él dice, en lo que Dios dice que es veraz, y en su poder. Entonces, si Dios dice algo, yo tengo que creer, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, hermano.
Entonces, si Dios nos dice que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él no nos va a desamparar, que Él nos va a tomar de la mano y nos va a llevar, que la obra de salvación la provocó Él, que la fe la ha puesto Él, y que las pruebas tienen un propósito para sacar lo mejor de nosotros, para que llevemos fruto, y mucho fruto, entonces la obra del Señor en nosotros, hermano. Y eso quiero que usted entienda, que podemos ser zarandeados, y Dios puede permitirlo, como lo permitió con Pedro y como lo permitió con Job. Pero quiero decirle que los dos finales fueron buenos, tanto el de Job como el de Pedro. Así que quiero leer Salmo 94, 14 para decir, cuál es esta promesa. Dice la escritura, Salmo 94, 14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Salmo 94, 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios no te va a abandonar, ni te va a desamparar, porque eres pueblo del Señor. Así que, claro, existen muchos tipos de pruebas. Este era un tipo de prueba, donde Satanás era un instrumento. También existen otros tipos de pruebas. Pueden venir enfermedades, pueden venir, eh, pueden venir momentos de escasez, pueden venir problemas familiares, pueden venir un sinfín de cosas, eh, un sinfín de pruebas. Pero quiero decirle de que de todas ellas el Señor nos va a librar. En este caso puntual, eh, estoy hablando de ser zarandeado como trigo, donde Dios permitió a Satanás que eso pasara. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. Quiero poner otro texto, la papa que tengo hecha, que la imprimí para poder leer mejor. ¿Qué es importante entonces para poder pasar la prueba? Nuestra fe. Dice que tu fe no falte. Sí, leamos nuevamente, dice. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, ¿qué es lo importante para pasar cualquier prueba? Nuestra fe. Y quiero hablar un poquito de la fe. Si nuestra fe está en el Señor Jesucristo, solamente en Él, puesta nuestra confianza, nuestra fe en Él, en sus palabras, en sus promesas, entonces vamos a poder sortear y pasar cualquier cosa. Y vamos a poder ser vencedores en cada una de ellas. Vamos a leer un poquito sobre esto. Primeramente quiero, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la fe? Y la palabra de Dios nos dice qué es la fe. Hebreos 11.1 nos dice lo siguiente. Hebreos 1.11 nos dice lo siguiente. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. ¿Qué es la fe? Eso es la fe. ¿Amén? Pero también debemos saber quién es el autor y consumador de la fe. Sabemos que es Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. En Hebreos 12.2 dice esto, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién debo poner los ojos entonces, hermano? En Jesús, porque Él, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Y para explicarlo, para explicar su obra, de alguna manera lo voy a poner de esta manera. Jesús comienza la obra en nosotros y la termina. Él es el autor y el que consuma, el que finaliza la obra que ha comenzado en nosotros. Y me gusta mucho cuando en las historias bíblicas o en los evangelios veo a personas acercarse a Jesús con fe,
donde ellos escucharon que Jesús podía sanar, donde ellos escucharon que Jesús podía ayudarlos de alguna manera, donde ellos vieron el poder de Dios manifestado en sus obras, donde ellos pusieron su mirada y consumando y recibiendo finalmente lo que ellos esperaban. Por ejemplo, cuando vino la mujer del flujo de sangre, ella había escuchado de que Jesús iba a pasar por ahí. Lo mismo que pasó con Zaqueo, lo mismo el centurión, lo mismo de cuando le trajeron a la casa de Pedro al paralítico. Habían escuchado. Pero, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Palabra de Dios. Y alguien les había hablado, los había mencionado. Había mencionado que Cristo venía, que Cristo estaba en un lugar. Y esa fe, por autoría de Cristo, porque Cristo era el motivo de la fe, ellos se movieron, dieron el paso de fe. Y ellos consumaron su fe cuando recibieron lo que ellos creían. La mujer recibió la sanidad, el hombre paralítico perdón y salud, el centurión recibió la sanidad de su siervo, eh, Zaqueo recibió la salvación por su fe, pero Cristo la consumó. Entonces, hermano, ¿tú has recibido la fe? Claro que la hemos recibido en Cristo, porque hemos creído en Cristo. ¿La fe de qué? De la salvación, si Cristo vino a traer salvación a este mundo. Y Él empezó la fe, nos acercamos porque alguien nos predicó, porque alguien nos enseñó, porque alguien nos llevó. Y nos predicó de Cristo, no otra persona. Por eso Él es el autor. Y Él consuma la fe finalmente al darnos el regalo de la salvación y llevarnos hacia donde Él está. Bendito sea el Señor. Creo que Dios es el autor y el consumador de la fe y que el que comienza la obra y la termina. Amén. Los hombres podemos dejar las cosas a medias. Los hombres podemos perder cosas. Pero jamás Dios va a perder algo, porque Él es Dios y nosotros somos hombres. Él tiene el poder, la omnisciencia. Él lo sabe todo. Así que, y si fallara, entonces no sería mi Dios. ¿No cree usted? ¿Cree usted que Dios podría fallar? Yo creo que no. Los hombres sí, pero Dios no. Así que Él es el autor y consumador de la fe. Bendito sea el Señor. Hebreos 12:2 lo dice. Pero ¿qué hace nuestra fe delante de Dios? Claro, lo mismo que les dije. La fe alcanza el testimonio delante de Dios. Nos da un testimonio de que hemos creído. Y nos justifica también. De que hemos creído en el Hijo de Cristo. En el Hijo de Dios. Lo dice Hebreos 11:2. Mire, voy a leer lo siguiente. Ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, había dicho recién de que alcanzamos testimonio y que somos justificados. Claro, si usted se fija en el capítulo 11 de Hebreos completo, vemos una galería de varones y de varonas alcanzando testimonio, versículo 11:2, y después da una descripción de cada uno, de cómo lo alcanzaron. Abel, fue Rahab, fue Abraham, ¿no es cierto? Fue Noé, fue Lot, y así sucesivamente. Todos creyeron cuando Dios les habló, y todos se pusieron a hacer, y por eso fueron justificados por la fe. Ellos no tenían a Cristo, nosotros sí lo tenemos. Así que ellos fueron justificados por sus obras. Amén. Y nosotros hemos sido justificados por la obra de Cristo, por haber creído en lo que hizo Cristo. Amén. Así que todos somos justificados, tanto los antiguos como los de ahora, que están en Cristo, por la fe. Amén. Y hemos alcanzado el testimonio y hemos recibido la justificación. Bendito también sea el Señor. Finalmente la fe vence al mundo, hermano. La fe vence al mundo y también vence al maligno. Estoy hablando de la importancia en los momentos de prueba de nuestra fe. Y dice así: hijitos, 1 Juan 5, del 4 al 5 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Tú y yo. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.
Amén. Nosotros no somos del mundo, nosotros somos de Dios. Y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Así que nuestra fe es la que ha vencido al mundo, hermano amado. Y eso significa también que nosotros hemos vencido las pruebas y al mundo y todo lo que pueda venir sobre los hijos de Dios por medio de la fe. Entonces creer en Dios y en Jesucristo nos da la victoria sobre toda prueba, sobre las adversidades, sobre las tentaciones que el mundo nos puede ofrecer, hermano. Y también sobre los dardos del enemigo que puedan venir a nuestra mente. ¿Cuántas veces el enemigo se ha acercado o ha venido a decirte que no mereces ser hijo de Dios? ¿Cuántas veces te ha hecho sentir culpable? ¿Cuántas veces te has menospreciado? ¿Cuántas veces el enemigo te ha, te ha hecho daño de alguna manera al hablarte y al decirte que no vales nada? Al decirte muchas veces que no hay salvación para ti, al decirte muchas veces que has perdido tu salvación, al decirte muchas veces que eres un hipócrita por la manera en cómo te comportas. ¿Cuántas veces Satanás no ha venido a hablarte y a tirarte y a lanzarte dardos de fuego a tu mente? Pero quiero decirte algo importante. El creyente tiene un escudo, y ese es el escudo de la fe, en que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Todos los dardos del enemigo, hermano. Así que tu fe vence al mundo, vence las adversidades, vence las tentaciones y vence sobre todo al enemigo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Puedes decir amén? Yo sí puedo decir amén, porque le creo al Señor. Y esa fe está en mí. Yo sé que en ti también. Y esa fe es la que te moviliza hacia el Señor. Esa fe es la que te hace vencer cuando vienen las pruebas, las adversidades y los problemas sobre tu vida. Quiero decirte que vas a tener problemas. Van a haber adversidades, van a haber momentos difíciles en tu vida. Y momentos donde tú vas a desmayar y donde vas a flaquear. Pero quiero decirte que Cristo también está intercediendo por ti para que tu fe no falte. Y esa fe te fortalezca. Porque Dios a todos los creyentes ya les dio una medida de fe. Y con esa medida de fe el Señor ya puede trabajar en nosotros, hermano. Así como la de un granito de mostaza. El Señor ya está trabajando en nosotros. Él ha puesto esa fe en nosotros. Amén. Entonces, claro, Pedro tenía fe. Tenía fe en Cristo. Incluso él lo declaró. Volviendo a Pedro. Él les preguntó, Jesús les preguntó a todos, ¿y quién dicen que soy? Algunos decían, tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista. Pero Pedro les dijo lo correcto. Tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Amén. Y esto se lo dio el Padre, porque se lo reveló el Padre y no se lo reveló ni carne ni sangre. Pedro creía en Jesucristo. Su fe estaba siendo puesta a prueba. Satanás lo estaba zarandeando. Y él tenía en su corazón algo todavía que tenía que salir, que era su miedo y su negación. Y de la misma manera el Señor quiere sacar de nosotros la impureza, lo que, lo que verdaderamente no nos ayuda en el caminar con Él. El Señor conoce mejor que nosotros, nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Él sabe qué es lo que hay en nuestros corazones verdaderamente. Y Él está trabajando hoy día, ocupando quizás a Satanás para poder zarandearnos con un propósito mejor, de poder verdaderamente terminar como Pedro terminó, haciendo su voluntad, viviendo una vida consagrada, en santidad, predicando con poder, siendo una ayuda a sus hermanos dentro de la iglesia, pagando con su propia vida el Evangelio, muriendo por causa del Evangelio, sin negar a Jesús. Qué interesante como el Señor, de algo quizá, de un diamante en bruto, hizo algo precioso en Pedro. Y de la misma manera el Señor nos tiene aquí en sus manos, como el alfarero,
y somos diamantes en sus manos que el Señor está forjando, que el Señor está esculpiendo, que Dios está haciendo algo. Y Dios ocupa todos los medios para hacerlo. En este caso, puntual de esta enseñanza es que Satanás nos puede pedir. Finalmente, el propósito de ser zarandeados es fortalecernos en nuestra fe. Y no solamente en la fe, sino que también en el carácter. Para que podamos llevar fruto y de esa manera poder ser un aporte a esta sociedad, a la iglesia primeramente, en nuestras vidas, en todo aspecto, en todo lo que podamos desarrollarnos, en todo lo que el Señor nos da para poder ser usados por Él. Quiero decirle de que Pedro, una vez que pasó el proceso, tenía que confirmar a sus hermanos. Mire lo que dice el versículo. Dice así: pero yo he rogado por ti, que no te falte tu fe. Y tú, cuando dice y tú, vuelto, significa que Pedro la pasó mal. Y si usted lee el relato bíblico, se va a dar cuenta que Pedro tuvo miedo, que Pedro lloró, que Pedro se escondió, que Pedro tuvo vergüenza, que Pedro le pasaron muchas cosas a Pedro. Y en ese proceso nos pueden pasar muchas cosas, hermano. Cuando somos zarandeados, Job también le pasaron muchas cosas. ¿Y quién dice que a nosotros no nos van a pasar cosas, hermano? Así que esta fe es importante. La fe verdadera, estoy hablando de la fe verdadera. Porque no todos quedan. Los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que tienen una relación en el Señor y los que han creído y han puesto su mirada en Cristo van a resistir la prueba. Los demás van a ser como paja, sacados. Porque es la manera del Señor de, de limpiar el trigo de la cizaña, el trigo de la paja. Esa es la manera que el Señor ocupa. Y también es la manera en que el Señor nos limpia nuestros corazones. Sacar la impureza, sacar lo que nos sirve y ponerlo de Él. Dejar el trigo, dejar el fruto. ¿Me está entendiendo, hermano? Espero que sí. Espero que esta palabra pueda estar edificándole. Y dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confírmalo. ¿Qué significa esto? Mira, Pedro, tú pasaste una gran prueba hace poco. Tienes una experiencia ahora. Ahora tus hermanos también van a pasar esas pruebas y van a estar en problemas. Ayúdalos. Yo te pongo a ti para que tú los ayudes. Eso estaba diciéndole el Señor a Pedro, hermano. ¿Y qué es lo que te dice el Señor a ti? Que cada prueba, hermano, te enseña. Que cada prueba te fortalece. Que cada prueba te hace crecer. Que cada prueba saca lo mejor de ti. Que cada prueba te permite ser útil en la obra del Señor. ¿Para qué? Dice. Para confirmar a tus hermanos. Y quiero decirte que dentro de la iglesia, hermano amado y hermana amada, hay hermanos que son débiles. Hay hermanos que están pasando pruebas y necesidades. Hay hermanos que están siendo zarandeados. Y que a lo mejor vamos a estar viendo lo peor de ellos. Porque si usted ve el relato bíblico, Pedro estaba viviendo lo peor. Se estaba viendo lo peor. Él negó a Cristo. Así. Era un pecado terrible. Era como entregarlo. Porque dice que el que me niega, yo lo negaré delante de Dios. Así de grave era el pecado de Pedro. Entonces, hermanos, muchas veces en el proceso también vamos a ver lo peor de nosotros y vamos a ver lo peor de los demás. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Confirma a tus hermanos, ayúdalo, porque yo te sostuve a ti. Y así también sostengo a mis hijos, pero tú estás ahí como cabeza, como ayuda, como instrumento, como alguien que edifica y no destruye dentro de la congregación. Dios te ha dado ministerio, Dios te ha dado dones. Tienes que ponerlo al servicio del Señor. Y sobre todas las cosas, amar a tus hermanos.
ayudar a tus hermanos, y eso se traduce en hacer, no en decir, que no sean palabras simplemente, sino que hechos. Y esto te va a ayudar a tomar de la mano a los que recién vienen entrando, a los jovencitos, a los que recién se convierten, a los jóvenes que son tan propensos a las tentaciones, a los ancianos que siempre muchas veces son más desvalidos, que podemos ser verdaderamente instrumentos en las manos del Señor. Mire lo que pasa con Pedro, finalmente. Pedro, el ministerio de Pedro era como apóstol, era como pastor y también era como una columna en la iglesia. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Jacobo, Juan y Pedro eran las columnas de la iglesia. Eso significa que eran pilares fuertes, fundamentales. Y eso es lo que Dios quiere, que tú seas fuerte para ayudar a tus hermanos, que tú te fortalezcas, porque Dios quiere usarte para esas cosas. Pedro como apóstol, como enviado, Pedro como el pastor, Pedro como la columna de la iglesia. El ministerio de Pedro fue también como predicador del Evangelio. Usted lo ha visto en el libro de Hechos, capítulo del 1 al 11. Se habla de Pedro exclusivamente, y del 11 hacia el final de Hechos se habla solamente de Pablo. Entonces lo que podemos entender acá es que ya Pedro había sido encomendado también para predicar el Evangelio, y vimos cómo se convertían 3.000 y 5.000 personas en una predicación de él. Y vimos también que Dios le dijo: ¿quieres ser pescador de hombres? Claro, era un pescador de hombres. Ahora le estaba tirando la red y estaba recogiendo. Aleluya. Y de la misma manera el Señor te ha encomendado el Evangelio a ti y a mí, para predicarlo de persona a persona, para predicarlo en la calle, para predicarlo con megáfono, para predicarlo por redes sociales, para predicarlo. Como sea, predica. Ningún método es mejor que el otro. Lo que sí tienes que hacer es abrir tu boca y contar lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Gloria a Dios por eso. Otra cosa de Pedro, fue un autor del Evangelio según San Marcos. Recordemos que Juan Marcos era el discípulo de Pedro, y Marcos tomó nota de lo que Pedro había vivido con Jesucristo y escribió el Evangelio de Marcos. Así que fue de alguna manera el autor. Marcos fue el escritor. Y recordemos las cartas, la primera, segunda y tercera de Pedro, que se escribieron. Entonces Pedro deja un registro útil para la iglesia, en el Evangelio y en sus cartas pastorales o las cartas de Pedro, las epístolas se podrían decir. Amén. Así que registra lo que Dios te va dando, registra lo que el Señor te va dando y enseñando para que lo puedas compartir también con otros. Amén. Y finalmente, Pedro fue un testigo, un mártir, porque él no negó a Cristo en su muerte. Y eso nos deja claro de que Pedro era un hombre que Dios había transformado y cambiado por medio de las pruebas. Así que, hermano, quiero decirte de que sí, vamos a ser zarandeados. Y Dios va a permitir eso de parte de Satanás para sacar lo mejor de ti y sacar lo de mejor de mí. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te fortalezca, que el Señor ilumine tu rostro y de ti tenga misericordia. Que Dios pueda encaminarte, que Dios pueda guiarte, que Dios pueda ayudarte, que Dios pueda sanarte, proveerte, que Dios pueda levantarte. Que el Señor lo haga. Se lo pido a Dios en esta hora, para gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, amado hermano, y esto lo dejamos delante del Señor, en el nombre de Jesús. Si Dios quiere, nos vamos a volver a ver en la iglesia como congregación, para alabar y bendecir su santo nombre. Si no, voy a estar subiendo otro video
para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y sigue adelante, sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo, porque eso es lo que debemos hacer. Y sigue predicando el Evangelio. Amén. Dios te bendiga.